y gozosos vinieron al Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gloria al nombre del Señor. Estaban experimentando, hermano, o estaban sufriendo la experiencia, hermano, no de la religión de sus días, no de la práctica religiosa, sino del Dios vivo, del Dios verdadero, del Cristo de la gloria, que había venido al mundo, hermano, para salvar a los hombres, para salvar a los hombres de Pablo, en su experiencia espiritual antes y después de Cristo. Conoció la religión antes de Cristo, conoció al Cristo y conoció a la iglesia del Señor. Dijo, de los cuales yo soy el primero. Gloria al nombre del Señor. Él se consideró el primero de los pecadores, hermano. ¿Y qué lo llevó a ello, hermano? Porque él tuvo una experiencia muy personal con el Señor. Y a veces es necesario que el hombre, mujeres, tengamos esta experiencia personal con el Señor. Él no sabía lo que perseguía, no conocía a quien perseguía. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Cordero. No sabía a quién perseguía, no conocía al que perseguía, ni conocía lo que perseguía. Él solo pensaba en destruir, él solo pensaba, hermano, en desbaratar, y el Señor tuvo que darle esa experiencia que cambió radicalmente su vida y su vida para siempre. Amén, una vida cambiada, transformada, hermano, no por momentos, no por instantes, no según el frío o el calor, sino una vida cambiada totalmente en todos los aspectos. Amén, hermanos. Pero él sufrió, tuvo la experiencia de conocer el poder de Cristo. Y cuando el Señor le interroga, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Dice la Biblia que tal fue la presencia, hermano, del Señor delante de Pablo, que aquel hombre cayó en tierra. Iría en caballo, no importa si iría en caballo, no importa si iría a pie, no importa si iba en una carreta, aquel hombre cayó a los pies de Jesús. Dijo, ¿quién eres? Y Jesús siempre se presenta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bendito su nombre. Y Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Y Pablo tuvo que aprender desde abajo lo que tenía que hacer. Aunque el Señor se le revela con el tiempo, le da instrucciones. Se le aparece algunas veces para hablar con Pablo. Él le dice, entra a Damasco. Y ahí se te va a instruir lo que vas a hacer. Ahí se te va a instruir lo que tienes que hacer. Y Pablo no fue rebelde, sino que entró a la ciudad y un hombre le esperaba por instrucción del Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando el Señor se propone algo con alguien, todo lo prepara, todo lo tiene preparado de antemano. Amén, hermano. Y aunque aquel hombre, Ananías, temeroso, dice, Señor, he oído cuántas cosas este hombre ha hecho con tu iglesia. El Señor dijo, tú ve, recíbelo, porque este instrumento escogido me es para mí. Le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa mía. Y aquel hombre le recibió, puso sus manos sobre Pablo, ¿verdad? Aquel hombre llamado Saulo recibió su vista y enseguida se le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene? ¿Has visto al justo? ¿Has oído de su boca la palabra de él? Ahora pues, ¿por qué detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y él no fue rebelde. Y Pablo dice en la 1 Corintios capítulo 2,
verso 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, 1 Corintios 2, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que crucificado. Si Pablo estuviera entre nosotros, ¿cuál sería su predicación? Pablo cambiaría en nuestros tiempos su prédica. Él seguiría hablando del Cristo crucificado. En el nombre del Señor. Un mensaje, hermano, que no podemos cambiar, un mensaje que cierto ha sido cambiado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Siéntese en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Tome su lugar. Podemos seguir pensando, hermano, y no equivocarnos, que seguiría siendo el mismo mensaje de Pablo en estos días, para la iglesia y para el mundo. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Cristo. ¿Cómo, hermano? Crucificado. Del Cristo, hermano, que vino y murió en una cruz, que padeció. Y es ahí, hermano, donde en la cruz, hermano, en el mensaje de la cruz, donde se tiene que, en el mensaje de la cruz, donde usted tiene que tener la experiencia con Cristo. Esa experiencia, hermano, que lo lleve, hermano, y nos lleve, hermano, a decir, para que, hermano, nada nos cambie, para que no sea difícil, porque para muchos es difícil dejar el camino del Señor. ¿En qué sentido? Porque se ha tenido un encuentro muy personal con el Señor. ¡Aleluya! Dije, un encuentro muy personal con el Señor. Amén. Cierto, se nos instruye, sus hijos se les instruye aquí, hermano, se nos instruyó en una iglesia, pero se necesita esa experiencia muy personal con el Señor. En los días de Pablo había religión. En los días de Pablo había, y miraban este libro, el Antiguo Testamento o el Torá, como usted quiera decirlo, pero el Señor un día tuvo que decirles, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Necesitamos la experiencia, si es que no la hemos vivido, si esto no lo ha vivido, la experiencia del poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. ¿Y a través de qué viene esa experiencia? Por ejemplo, usted conoce la historia, una de las historias más predicadas del Evangelio, el hombre nacido ciego. Gloria al nombre del Señor. De aquel hombre nacido ciego y que a su edad de adulta, hermano, tuvo la experiencia y aún tuvo la oportunidad por su experiencia de testificar de que habiendo nacido ciego, ahora podía ¿qué? Mirar. Gloria al nombre del Señor. La experiencia de decir, nací ciego y por muchos años viví así, pero ahora veo. ¿Ahora qué? Puedo ver porque alguien vino, hizo lodo y me envió a lavarme y regresé ¿qué? Lloviendo. Y el hombre de la práctica religiosa dijo, sabemos que este es hombre pecador, este hombre no va al sábado. Le dijo, una cosa sé, solo puedo decirles que ahora veo. Amén.
Y ahora puedo mirar. Y si es pecador no lo sé. Pero mi experiencia me dice que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Él, a este Dios oye. Amén, hermano. Y por eso cuando se encuentra con el Señor, después de que lo expulsan, hermano, porque un testimonio vivo no cabe, hermano, en la vanidad de la religión, en las vanidades de la iglesia, hermano. El testimonio no cabe, lo expulsaron, porque es Cristo el que debe hacer la diferencia en nosotros. Es el Señor el que debe hacer la diferencia, hermano, entre nosotros, el pueblo de Dios, y los que dicen ser pueblo de Dios. Le expulsaron en la sinagoga por decir que alguien le había sanado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor simplemente lo mandó, lávate. Y cuando Él regresa, Él ya no estaba ahí. El Señor no estaba ahí ya para testificarle, ¿verdad? Sino estaba, hermano, una gente preguntando, ¿es? ¿No es? ¿Se parece? Sí es. Gloria al nombre del Señor. Porque ¿cuál sería la transformación aún en el rostro de aquel hombre, hermano? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hace un milagro? ¿Qué puede hacer un milagro en la vida de una persona? Tiene que cambiarla. Tiene que cambiarla. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, la imagen de aquella mujer que por 18 años Satanás la había tenido encorvada, hermano. Cuando el Señor le dice, mujer, sé libre de tu enfermedad, aquella mujer se enderezó. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Se parece, es otro, no, si es. Y los padres dijeron, pues pregúntenle si eso no es. Pregúntenle a Él. Porque nadie va a responder por ti. Nadie va a responder el milagro que Dios hizo contigo, más que tú que lo recibiste. Nadie puede dar testimonio de tu milagro, sino solo tú debes dar el testimonio de tu experiencia con el Señor. Y cuando lo ve, ¿crees tú en el Cristo quién es para que yo crea? El que habla contigo, dice la Biblia, ¿qué? Que le adoró. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al poder de Dios. Seguirías, el mensaje de Pablo seguiría igual forma, predicando la muerte al Cristo crucificado y el porqué de su crucifixión y el poder de ¿qué? De su resurrección. Él no traería estos mensajes. Hoy, en estos días, hermano, aún él, me atrevo a decir que haría más énfasis, porque él dijo, Dios pasó por alto los tiempos de vuestra ignorancia, porque el hombre, en su ignorancia, hermano, que es cierto, hermano, con el sentir de que hay un Dios que creó todas las cosas, por eso el hombre se inclinó ante el sol, y el sol vino a ser un Dios para el hombre, ignorando al creador del sol, hermano. El Dios pasó por alto los tiempos de ¿qué? De vuestra ignorancia, cuando ignorábamos al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que da respiración y aliento y todas las cosas a los hombres. Ahora les demanda que se arrepientan ¿en qué? En todo lugar, pasando por alto los tiempos de ¿qué? De vuestra ignorancia. Gloria al nombre del Señor. Sí, Dios pasa por alto los tiempos de vuestra ignorancia. Pablo vivió mucho tiempo ignorando el poder de Dios, la realidad del Cristo de la gloria. Y llegó el momento en que Dios pasó por alto y se le presentó y dijo, Pablo, Saulo, Saulo, Saulo de Tarso, ¿a quién persigues? Y él tuvo la experiencia. Y esa experiencia, hermano, lo cambió, hermano, a tal punto que de decir y que pudo decir, hermano, y testificar a través de este libro. Y su experiencia personal, su testimonio personal era, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, lo que me toca vivir en la carne. Ahora, ¿qué le tocaba vivir a Pablo en la carne? Dijo, yo pudiera traer una mujer hermana por esposa, pero ¿por qué no tomó a una hermana por esposa? Gloria al nombre del Señor. ¿Que él no podía disfrutar de una compañera? ¿No tenía derecho de disfrutar a una compañera? Él dijo, pero lo que vivo en la carne
no lo vivo para mí, lo vivo ¿para quién? Para el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Aún lo que él podía hacer, él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A él no le convenía contraer nupcias. No le convenía. ¿Por qué, hermano? Porque entonces iba a tener que atender ¿a quién? A su mujer. Tenía que atender ¿qué? A su compañera. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se entregó solo al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Había encontrado en la razón de su existencia. Había encontrado para qué había sido creado. Gloria al nombre del Señor. Se le había dado un don, alabando el nombre del Señor Jesucristo. Si Pablo no procreó hijos, no procreó o no iba a procrear hijos, no era problema. Dios le había multiplicado al hombre sobre la faz de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Necesitamos, usted necesita, o yo, necesitamos la experiencia, hermano. Por eso Pablo dice, porque no fui a vosotros con palabras de sabiduría humana, sino fui con demostración del Espíritu y de qué, hermano, y de poder. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué significa, hermano, y cómo? ¿Cuál es la experiencia, hermano, que usted y yo podemos o hemos o debemos experimentar en el nombre del Señor? Gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor, hermano, que yo no he padecido ninguna enfermedad grave. Me enfermo de un resfrío, por un mal alimento y no orar. ¿Sabía usted que cuando no oramos, por muy limpio que esté el alimento, gloria al nombre de Jesús, gloria al Cordero de Dios, es tanta nuestra hambre que se nos olvida que alguien nos dio el pan, ¿verdad, hermanos? Nos olvida darle gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro, gloria al nombre de Jesús. Usted recuerde un nombre, hermano, gloria a Jesús, un hombre llamado David. Aquel hombre tuvo múltiples experiencias, porque su vida se vio envuelta en eso, en guerras, en persecuciones, su propia familia. Él tuvo, aun siendo rey, tuvo una multitud de ¿qué? De problemas. Gloria al nombre del Señor. Tuvo los problemas que usted a veces nosotros no tenemos. Tuvo problemas con su hijo, tuvo problemas con una de sus esposas, fue perseguido por un rey, tuvo un punto de fingir locura, gloria al nombre del Señor. Mas él dijo, bendice alma mía, porque por todo lo que había pasado, el Señor lo había sacado. ¿O no, hermano? ¿Cuántos saben que no hay problema que el Señor no pueda solucionar? Por el nombre del Señor. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es? Por eso mi corazón y mi carne. ¿Acaso mi carne, tu carne, no ha recibido beneficios del Señor? Le pregunto, ¿que acaso aquel hombre que se sentaba a la puerta llamada la hermosa mendigar, cuando Pedro y Pablo dijeron, no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo? ¿Qué cosa? Levántate y anda alabando el nombre del Señor. Él solo alabó al Señor en el Espíritu. No, su carne que había recibido el milagro, sus coyunturas, sus tuetos, sus huesos, hermano, que se estiraron. Lo primero que hicieron fue tomar a Pedro, hermano, y a Juan, y tomarlo de la mano, y se que entró saltando. Gloria a su nombre. ¿Qué, hermano? Alabando al Señor. ¿Sabías tú, hermano, que aún las piedras que no se mueven más que al menos un viento o algo los mueva, también un día alabaron a Dios? Cuando Él resucitó, lo alabaron. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso dijo, bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. No te olvides jamás
de ninguno de qué, de sus beneficios. Es el que rescata de qué, del hoyo qué, tu vida. Perdona todas tus iniquidades. Sana qué, todas tus dolencias. Y no solamente eso, te corona de favores y misericordias. Sacia de bien tu boca, de modo que si tú tienes experiencia, hermano, vas a tener fuerza todos los días. Vas a tener ánimo. Vas a tener aliento. Si ese Cristo experimentado, hermano, por estos hombres, lo experimentamos nosotros, vamos a tener fuerza todos los días. Sí, no digo que un día quiera venir el desánimo. No estoy diciendo que en un día no quiera venir, hermano, la depresión. Pero eso pasa. No puede hallar cabida en el hombre y la mujer que han sufrido las experiencias en el Señor, que han tenido experiencias en el Señor, porque las experiencias en el Señor son continuas y constantes. Alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. ¿Qué predicaría Pablo? Hoy se predica estos días una vanidad, hermano, ni siquiera existente en la palabra de Dios, ni como mandamiento de Dios, ni que estuvo en el pensamiento de Dios. Si Él dijo algo que van a celebrar por causa mía, háganlo. Y cada vez que lo hagan, van a estar recordando ¿qué? ¿Qué van a estar recordando? Mi muerte. Van a recordar que yo vine y derramé mi sangre. Van a recordar que yo soy el pan de vida, que da vida al hombre. Alabado el nombre de Jesucristo. Eso es lo que Dios, eso es lo que Jesús demanda de su persona. ¿Cómo he de recordarle? Yo he de recordar al Cristo de la gloria que murió en la cruz. Que sus brazos se extendieron. Y por esa extensión de sus brazos en la cruz, yo he tenido una experiencia con el Señor. Tú puedes tenerla y creo que la has tenido de una manera. Alabado el nombre de Jesucristo. Puedo decirle que Dios es real, que Dios no nomás está aquí, que Dios me habló, hermano, y me habló en la calle, me hablaba en la congregación, se anunciaba el Cristo de la gloria. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida personalmente, fue en la calle, fue delante de hombres como yo, hermano, en necesidad. Alabado el nombre de Jesucristo. Y esas son las experiencias, hermano, que deben cambiar al hombre, que cambian al hombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso el Señor les dijo: erráis, ignorando que las Escrituras. Erran ignorando que el poder de qué, de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. El hombre ha ignorado el poder de Dios, que Él dio su vida, hermano, pero tenía poder para volverla a tomar. Gloria al nombre de Jesucristo. Decíamos, hermano, que a Él, cuando Él murió en la cruz, fue puesto en una tumba, en una sepultura que no era de Él. Él no compró nada aquí en la tierra, aunque todo era de Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque quizá si Él hubiera preparado una tumba para Él, hubiera comprado, ahí estuviera el Cristo de la gloria. Pero como no era de Él, hermano, la tenía que regresar. Cuando tú le prestas al Señor, cuando tú le prestas al pobre, cuando tú le das al pobre, tú le estás prestando a Jehová. Y regresó a la tumba. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. No sé si José de Arimatea la volvería a usar. No sé, los hermanos que van a Israel, ahí dicen: esta es la tumba de Jesús. Y Dios le muestra: esta es la tumba de Jesús. No sé cuál debería ser la tumba de Jesús. Gloria al nombre. Una cosa sé decir: que no busquemos al que vive entre los muertos. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Que no nos vamos a adorar en la piedra que se acostó o en el pedazo de madera que es, hermano, en que fue crucificado. Vamos a adorar y adoramos al que venció todo esto, hermano. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Ahora, ¿cuál es la experiencia que podemos tener del mensaje de la cruz? Hace 2500 años se predicó un mensaje. Y es el mensaje que tiene que seguir siendo predicado.
No la vanidad de nuestros días, no la vanidad de este día aparente, hermano. Si el hombre conociera el origen, hermano, cómo fue transformado. Pablo habla de la perversión del evangelio a los hermanos de Gálatas. Pablo le habla a los mismos corintios que hoy, hermano, en su día ya se presentaba otro Cristo y la iglesia ya estaba aceptando otro espíritu. Gloria al nombre del Señor. Esto no es nuevo. No ha sido nuevo desde el principio. El enemigo, hermano, quiso desvirtuar el mensaje de la cruz, el mensaje de Dios para los hombres. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Por eso el Señor le dice al pueblo: no sigáis el camino de las gentes. No sigan el camino de las gentes. Porque los que siguen a la gente son vanidades. Gloria al nombre del Señor. Pero si usted, nosotros, hermano, queremos, hermano, por causa de tradición o por causa, hermano, de quedar bien con los hombres, véalo el Señor a usted y usted vea al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Los profetas hablan de esta manera. 1 Pedro capítulo 10. Y nota, hermano, piensa en esto, hermano, hermana. Que el cristianismo de este siglo pudiera pensar, hermano, y pudiéramos valorar, darle el valor adecuado, hermano. Que muchos hombres, hermano, de la antigüedad, hombres consagrados a Dios, hombres como Ezequiel, que dijo: ahora vas a dormir por tanto tiempo, por tantos meses, volteado hacia un lado en tu cama y luego al otro lado, alabado el nombre del Señor. Hombres, hermano, que no temieron dejar la yunta de los bueyes para seguir al Señor. Hombres que, a pesar, hermano, en una cisterna inmunda se les pregunta: no hay palabra de Jehová, y ellos siempre tuvieron palabra de Jehová, no importando la circunstancia en que ellos se hallaran. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. O aquel profeta que le profetizó al rey Acab, aún a pesar de que el que se llamaba profeta lo había cacheteado, lo había golpeado, lo había afrentado, dijo: no, los golpes y las torturas pueden callar la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Dice el verso 10 de la primera de Pedro, capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Para quiénes fue el mensaje de la cruz? ¿Para quién es el mensaje de la cruz? Para nosotros. Para ellos fue el mensaje, para nosotros fue el mensaje de la cruz. Ellos solo lo hablaron, lo profetizaron, pero no fue para ellos. Fue para quienes, hermano, para nosotros. Porque el Señor destinó una mayor gracia para usted. Gracias a Dios. Dios tuvo un mejor regalo Amén. para usted. Quizá a ellos se les dieron dádivas, se les dieron dones, pero usted ha recibido, nosotros hemos recibido el don perfecto de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Y estos hombres, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. El hermano José decía, y en ese pasaje del Antiguo Testamento, aunque está en el Nuevo Testamento: vosotros me sois, ¿qué? Especial tesoro. Amén. Me sois un tesoro, ¿qué? Muy especial. Gloria a su santo nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Y el ser un tesoro especial para Dios significa una responsabilidad, significa un deber, significa un privilegio. Gloria a Dios. Que usted sea especial tesoro de Dios, que Dios lo haya destinado en su gracia para oír del Cristo crucificado, no para oír de un pesebre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Porque el mensaje del pesebre no tiene, el pesebre no tiene ningún mensaje, simplemente es el mensaje de la humildad de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. El mensaje es que Dios se despojó de todo. Gloria a su santo Por eso Jesús nombre. dijo: glorifícame con aquella gloria que tuve. Porque ¿a dónde había dejado su gloria? Bendito eres. ¿Dónde la había dejado? La había dejado para visitar a los hombres. Amén.
La había dejado, hermano, para caminar entre los hombres. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. El mensaje del pesebre no tiene otro más que la humildad. Alabado el nombre del Señor. Tuvo cuna. Cuando los hombres lo buscaron, hermano, los sabios lo buscaron, hermano, porque del Génesis se habla de aquel que diría en la cabeza a la serpiente. Le buscaron en un palacio, pero no le hallaron ahí. Porque nuestro Dios no es de palacios. Él dijo: ¿qué casa me han de edificar? La única casa que Dios ha querido edificar es tu corazón y es tu vida, para morar ahí en espíritu y en verdad. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. De la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de ¿qué? De esta salvación. ¿Cómo será? ¿Cómo se manifestará esta salvación? ¿Cómo será dada esta salvación? Buscaron las formas y las maneras. Por eso, hermano, cuando aquel eunuco regresaba, hermano, regresaba de Jerusalén de adorar, hermano, y venía él leyendo la Escritura, venía leyendo. Ahorita vamos a ir a ese mensaje eterno, alabado el nombre del Señor, porque es el mensaje eterno. El mensaje que Pablo predica es el mensaje eterno. Él venía leyendo al profeta Isaías, donde decía: como cordero fue llevado al matadero y no abrió él, ¿qué? Su boca. Y el Señor le dice a Felipe: acércate a ese carro, háblale. Gloria al nombre del Señor. Y Felipe lo vaya leyendo esa escritura y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Gloria al nombre del Señor. No sé si usted lo entienda. No sé si usted lo ha entendido. Debemos saber si lo hemos entendido, de quién está hablando. Alabando el nombre del Señor. ¿De quién es? Y dice el eunuco: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Siempre se necesita que sea el Espíritu de Dios el que nos revele las cosas, nos enseñe las cosas. Esta no es cuestión humana, no es sabiduría humana, es la cuestión del Espíritu Santo guiando a toda verdad. Y ahí Felipe lo haya, hermano, leyendo, y entonces Felipe le habla y le empieza a decir, alabado el nombre del Señor, quién era que aquel que había sido llevado como cordero al matadero, de aquel que no había abierto su boca ante sus acusadores, alabado el nombre del Señor. Y terminado el mensaje, como Dios, hermano, apropia en la gracia de Él hacia los hombres, hermano. No solamente, hermano, tenía su libro en la mano, le proveyó el explicador, le proveyó el Espíritu, porque fue el Espíritu el que llevó a Elías, a Felipe. Y llegando a cierto lugar, no desaprovechó la oportunidad, no dejó para mañana, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Llegaría a Etiopía, no lo sabía, alabado el nombre del Señor. Como hoy en día había peligros, amén, había problemas en los caminos, gloria a su nombre. y él no dejó para mañana lo que podía hacer ese día. Dijo: aquí hay agua, aquí hay agua. Amén. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? No. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Porque cuando Dios obra, obra. Amén. Aleluya. Que estaba experimentando aquel hombre una experiencia con el Señor, Amén. una experiencia que no la había tenido en Jerusalén. Venía de adorar, venía de presentar sacrificios, alabando el nombre del Señor. Venía de oír las solemnidades de las canciones de Israel para el Señor. Venía de ver la solemnidad de los sacerdotes. Venía de ver el incienso, el perfume subiendo, alabando el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero él venía con un hambre. Bendito eres, Cristo. La experiencia del Cordero. Venía con la necesidad de la experiencia del Cordero. ¿De cuál Cordero? De aquel que dijo Juan cuando lo vio venir por la ribera del río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabando el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso las vidas nuestras, de algunos de nosotros, son tan insípidas, tan desabridas, que no puedo levantar mis manos, que no puedo levantar mis pies, no puedo decir gloria a Dios, a menos que el predicador me esté diciendo: diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, y entonces da gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué acaso Pablo dijo: no despiértate tú que duermes? Y levántate, ¿qué?
de los muertos. Y el rey Ezequías, ¿por qué no quería morir cuando se le dijo: prepara tu casa, porque vas a morir, arregla tus asuntos, para que tus hijos no anden en pleitos, que quieres el heredero, reparte tu hacienda, prepara tu casa? Aleluya. Y aquel hermano con una convicción dijo: Señor, los muertos no te alaban, Amén. Aleluya. los muertos no te alaban, los muertos no alaban al Señor. Si lo quieren, si los que viven, esos alaban al Señor. Gloria al nombre del Señor. Como una piedra pudo alabar al Señor, y tú no puedes alabar al Señor. Bendito su nombre. Aleluya. Porque las cataratas del Niágara, hermano, cuando el Señor resucitaba, hermano, tuvieron un sonido diferente, hermano, hermana. Gloria. Como la mar, hermano, le cantó a su Creador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esa misma naturaleza que se estremeció cuando le era quitada la vida a su Señor, esa misma naturaleza, hermano, cuando Él resucitó, le alabó, alabado el nombre del Señor. Dije, le alabó, alabado el nombre del Señor. Le alabó al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero. Ahora, ¿cuál es la experiencia? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué, hermano? ¿Qué anunciaba? El sufrimiento. Los sufrimientos de Cristo. Esa es la parte de tu experiencia. Amén. Es nuestra parte de la experiencia. Bendito su Los nombre. sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían, ¿qué? Tras Pues ellas. aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito eres, Cristo. Esa es la experiencia que los hombres deben experimentar, porque al experimentarlo van a experimentar el poder de Dios. Amén. Dije, el poder de Dios. Amén. Y lo que trae la experiencia del poder de Dios. No hay otra experiencia que tú puedas adquirir o entender con el Señor si no es a través de sus sufrimientos. Amén, amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. ¿Cómo está eso? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Cuando el Señor anduvo aquí sobre esta tierra, Él daba su palabra, ponía sus manos, le tocaban, los demonios iban, hermano, eran sanados, eran resucitados, porque Él estaba ahí dando su palabra, alabado el nombre del Señor. Pero el Señor literalmente no está más aquí. No está más aquí. Literalmente. Físicamente no está aquí. Es más, literalmente Él no va a venir a tocarte tu cabeza. No. No. Él te dejó el mensaje de la cruz. Amén, aleluya. ¿Verdad que cuando Israel pecó en el desierto y el Señor les mandó serpientes que ardientes que los mordían? Gloria. En el nombre del Señor. Y el pueblo estaba pereciendo y fueron: Moisés, 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 clama, clama. ¿Por qué? Porque habían hablado contra el Señor. Hermano, tengo un mensaje también de parte de Dios. Aleluya. ¿Por qué Usías murió? Porque actuó temerariamente Gloria a su santo nombre. al tocar el arca del Señor. Actuó sin temor. Bendito eres. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Hazte una serpiente de bronce y levántala. ¿Para qué? Para que todo aquel que vea dirá: usted, ¿cómo una serpiente va a sanar? No es el asunto de la serpiente, hermano, sino el acto Aleluya. que el hombre tiene que mirar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tenía que mirar el pueblo murmurador y rebelde, el pueblo pecador? Porque estaban siendo consumidos, Perdónanos. estaban pereciendo. Levanta una serpiente, y Moisés la levantó. Dice la Biblia que todo aquel que la miraba, hermano, era sanado de la mordedura de las serpientes. Bendito su nombre.
Pero ¿qué hizo el pueblo como hoy en día, hermano? ¿Qué hicieron el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo, hermano? Como si en aquella serpiente literalmente hubiera una virtud. Después le quemaban, ¿qué? Incienso. Hicieron de aquella asta, hermano, aquella serpiente, hermano, en una asta, hermano, le quemaban incienso. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y hoy, hermano, no es diferente. Usted no se ha cargado una cruz de oro, de plata, de hilo en su cuello. Gloria al nombre del Señor. Como si aquello le fuera a guardar del peligro, del mal, le fuera a librar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la experiencia? Sus sufrimientos. Sufrimientos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito eres. Isaías 53. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Isaías 53. Bendito eres Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Está ahí? Hermano, esta profecía fue escrita o dada hace como 2500 años. Hermano, y todavía sigue resumbando, hermano. Entonces, el Espíritu se sigue preguntando: ¿quién ha creído a qué? A nuestro anuncio. Después de 2500 años, esta palabra dada por Dios al profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Hermano, hermana, cuando Jesús aparece en escena y le dice acerca del origen, de dónde venía aquel Cristo, aquel Jesús, hermano, dice, ellos dijeron, de Galilea puede salir algo bueno, y una tierra seca, insípida, puede salir algo bueno. Una tierra que no ha producido ningún profeta. Porque así dijeron a Nicodemo: escuadrilla y sin ver de Galilea se ha levantado un profeta. Allí de Galilea no había surgido nada. Era una tierra desértica en el sentido, hermano, que no había mucho movimiento espiritual. Eran regiones de sombra de ¿qué? De muerte. Gloria al nombre del Señor. Creció su infancia, y su infancia creció el niño Jesús, y su infancia, hermano, pasó desapercibida. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El único reconocimiento que tuvo Jesús en su nacimiento fue el reconocimiento de los ángeles, que dijeron: paz a los hombres. Y fueron los pastorcillos y le miraron. Y el único reconocimiento fue de aquellos hombres que vinieron de Oriente y le trajeron presentes como rey. Amén. Pero no le trajeron nada como Salvador. Gloria a su nombre. Y tú debes traerle al Señor como tu Salvador y como tu Rey. Gloria. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Pasó desapercibida su crianza. A tal punto fue desapercibida que cuando, hermano, aquel Jesús de la gloria va al desierto 40 días, 40 noches, hermano, en ayuno, es tentado, hermano, alabando el nombre del Señor Jesucristo. Ahí alabado solo Él y el que le había enviado, el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. Y cuando Él desciende y empieza a operar, ¿qué dijo su madre? ¿Qué dijeron sus hermanos? Porque María tuvo más hijos. Se ha vuelto loco, vayamos y traigámosle. Ha perdido la mente. ¿Por qué, hermano? Porque había empezado su ministerio, había empezado su obra para lo que fue enviado, para dar vista a los ciegos, oído a los sordos, Él habla a los mudos, a los paralíticos y dar consuelo a los enlutados en Sion. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y es ahí, hermano, donde debemos entrar en la dimensión de Dios. El que ama más a padre y a madre no es digno de mí. Tú haces muchas cosas por tradición. Tú haces muchas cosas por quedar bien con el pariente.
Cierto. Sí, te envuelves en las circunstancias del mundo. Amén. Por quedar bien con los parientes. Oh, porque es mi mamá. Jesús tuvo mamá. Jesús tuvo mamá. Amén. Y tuvo hermanos. Amén. Pero cuando vinieron a Él, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre? Todos aquellos ¿Quiénes son mis hermanos? que siguen mi palabra. Es la identidad del verdadero cristiano. Amén. Es mi identidad la que debe ser esa. Gloria al nombre del Señor. Que mi papá, que por tradición. ¿Sabes que en la Biblia hoy en día está escrito que los hombres se regalan? Es el mensaje del Apocalipsis. Que los hombres se enviarían regalos unos a otros. Este es el mensaje del Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y tú eres arrebatado por las tradiciones porque papá, mamá, esto me enseñó, como tu religión pasada, antigua, era porque así nos enseñaron nuestros padres. Es la religión de nuestro país, es la religión de mis parientes antepasados. Y Jesús rompió con eso y te enseñó a ti, te dijo: el que ama más a padre y a madre no es digno de mí. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién es mi padre? Cristo. ¿Quién es mi madre? Cristo. ¿Que acaso María no le había parido? ¿Y dónde la puso? ¿No la desechó? No. Porque en el mensaje de la cruz le dijo a Juan: he ahí tu madre. No para que se volviera un ídolo, como hoy la religión le tiene. He ahí tu madre, porque tenía que recibirla como madre. Como yo puedo recibir a esta mujer como madre? Aleluya. Tenerla como madre. Gloria a su nombre. Y significa tenerla como madre es cuidar de ella. Amén. Eso significa. Eso le estaban diciendo a Juan: ahí está María, cuida de ella. Gloria al Cordero de Dios. Bendito eres. Sé que no estás asustado. Aleluya. Sé que el Espíritu de Dios nos está hablando. Gloria. No hay parecer que en Él. Ni hermosura, por eso le prenden foquitos. Le veremos más sin qué, sin atractivo, para que le deseemos cómo va. Y es ahí la lectura del mensaje de la cruz. Cómo un Cristo crucificado va a salvar. Le dijeron: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Como un Cristo de la gloria, con sus brazos extendidos, golpeado, hermano, afrentado, podía salvar al mundo. Y yo digo que sí ha salvado al mundo y puede salvar al mundo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Sin atractivo, ¿quién va a decir? No sé, como usted se colgaba un mono o tiene un mono colgado en su cabeza, hermano, aunque nada representa más que una gota de sangre. Él derramó su sangre total. Él nos escatimó ni una sangre de su cuerpo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Aleluya. Más inatractivo para que le seamos, hermano. Pero usted, cuando le ha conocido, usted debería responder que este Cristo desconocido, no deseado, el cantar de los cantares, le dijeron a la mujer: ¿qué tiene tu amado que nos conjura de tal manera que lo busquemos? ¿Qué tiene tu amado que no tenga otro? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tiene tu amado que nos conjure a que vayamos por las plazas y lo busquemos? Y que le digamos que tú estás loca de amor por Él, Gloria a su nombre. que por Él te mueres. Bendito. ¿Cuántos de ustedes se mueren por el Señor? Gloria. No responda, porque ninguno de nosotros. No, ninguno. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. Despreciado y entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, y cuando iba el hermano a predicarte a la puerta, te escondías. Como que escondimos del rostro. Fue menospreciado. ¿Y no qué? ¿Y qué, hermano? No lo estimamos. Para quienes estiman al niño, pero no al varón experimentado en quebrantos. ¿Me estás entendiendo? ¿Me está entendiendo? Aprecia a lo que le llama niño, pero
no aprecia al varón experimentado en quebrantos. Amén, es cierto. Todos los niños son beautiful, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí, hermanos? Así como le digo a Dios, ¿por qué está tan feo? Y así me dice el Señor, no. Si yo me acuerdo y me oigo a las madres, ay, qué chulo está ese niño, qué precioso está el muñeco. ¿No son preciosos? Aleluya, amén. Y crece el tiempo, ¿y qué pasa? No quiere ni verlo, ¿por qué? Dice, ay, nanita. Aleluya. Gloria a Jesús. Os digo que mi nieto se parece a mí. Aleluya. ¿Lo dudan? ¿Eh? Porque yo un día también fui bonito. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire, y es ahí donde va a nacer su experiencia, hermano, hermana. La experiencia con el Cristo de la gloria. Después de que lo ha menospreciado, después que lo ha desechado. Gloria al nombre del Señor. Después que ha dicho, ¿a poco puedes salir allí de Galilea, una tierra desierta? Sin cultura, sin espiritualidad. Gloria al nombre del Señor. Sin glamour, sin experiencias espirituales. Por eso tampoco cuando Él sale y llega a su tierra pueden reconocerlo, porque no habían visto nada igual. Y tú fuera de Jesús no vas a ver nada igual. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque te ponía la figura y el conocimiento humano de Él a lo que Él era en realidad, el Dios que nos visitó. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Tu experiencia puede comenzar o pudo comenzar de esta forma. Sus sufrimientos. Ciertamente Él llevó, ¿qué, hermano? ¿Qué llevó? Nuestras enfermedades en tu cuerpo. O el ciego de nacimiento, ¿dónde le experimentó? ¿Dónde experimentó el poder de Dios la mujer? Que fue, tocó el borde. ¿Dónde experimentó Jairo y su mujer el poder de Dios? ¿Dónde le experimentó? En la resurrección de su hija. Esa fue la experiencia que los acercó a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero. Llevó Él nuestras, ¿qué? En nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros, ¿qué? Dolores. ¿Cuántas veces tú has sido sanado? ¿Cuántas veces el dolor? Hermano, aquí ha habido creyentes que han venido enfermos y han salido sanos. Y ni siquiera han sentido que el hermano, los hermanos le toquen. Solo por la gracia y el poder de Dios. Por eso dices, no, pues, mi Señor nunca me ha sanado. Nunca me ha quitado un dolor. No, pues, no tienes experiencias con el Cristo de la gloria. ¿Mm? Y por eso, pues nos da igual, ¿verdad? ¿Verdad que nos da igual? Ahora, hermano, cuando usted tenga un dolor, una enfermedad, busque la experiencia del poder de Dios. Búsquela. Busquémosla. Olvídese por un momento del médico. Olvídese por un momento de la medicina. Y de ese tiempo para buscar la experiencia del mensaje de la cruz. Gloria al nombre del Señor. Y después de que recibas el milagro, estoy seguro, hermano, que te va a ser difícil. Amén. Mas nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, ¿de qué? De Dios. Y ahora, ¿sabías tú que no es una obligación del Señor sanarte? No tiene ninguna obligación. No tiene por qué sanarnos. Y
Y aquí ese hermano lo hizo, tuvo que hacerlo porque fue herido de Dios, fue por causa de Dios. Mas te dice la razón, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si te fijas en el verbo ser, ¿en qué tiempo está? Te está hablando de un pasado que fuimos. Amén. Cuando fui sanado de mis llagas, mucho tiempo atrás. Gloria al nombre del Señor. Que me hicieron tiempo pasado, que tuve esta experiencia y que marcaron su vida. Cierto, su cuerpo puede llevar restos, pero su corazón, su espíritu debe estar sano aún. Cuando vino al Señor. Gloria a su nombre. Usted no puede vivir con odios y rencores y pensamientos de venganza de una vida pasada ni de presente, Gloria a su porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Así es. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Cristo. Angustiado él, angustiado él, angustiado él. ¿Y qué, hermano? Y afligido. No abrió su boca. ¿No abrió qué? No abrió su boca. Pero que yo digo, que dices tú, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Porque a mí me pasa esto, Señor. ¿Eh? ¿O no viene el pensamiento y no ha salido de su boca? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a nosotros? Él no abrió su boca. Él no dijo nada. Antes dijo, para esto he venido. Amén. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció. ¿Y no qué? Abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién, hermano? Por eso Juan, cuando vio una multitud, dice, una multitud de gente que nadie ¿qué? Podía contar. Porque hace 2500 años este mensaje se empezó a predicar. Y hace 2000 años, más de 2000 años, este mensaje cobró vida en Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Aunque usted aquí no seamos una multitud, hay una multitud alrededor del mundo, hermano, salva por la gracia de Dios. Gracias, Cristo. Bendito su nombre. Porque fue cortado la tierra de sus vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, ¿qué, hermano? Sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Y hubo engaño, ¿qué? En su boca. ¿Verdad que ni tumba tenía el Señor? Con los impíos fue su sepultura y con los ricos fue ¿qué? Su muerte. Fue crucificado entre dos hombres malhechores, hermano, pero se le dio una tumba de rico. Gloria a su nombre. Se le prestaron. ¿Y ahí qué pusieron qué? Su cuerpo. ¿Y pusieron qué, hermano? Una piedra, rodaron una piedra y pusieron un sello, impedido que esta piedra sea movida, sea quitada de su lugar. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Pero la piedra se movió, la piedra fue removida
porque la tumba no le podía retener. Amén. Aleluya. Gloria al nombre. Gracias, Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Y si hay una tumba por ahí que diga que es de Jesús o donde Jesús fue sepultada, la tumba no te va a salvar, no te va a sanar.